Como podemos ver, aquí vamos a realizar una explicación sobre la función espacios. En ocasiones podríamos cometer errores en el sentido que podríamos agregar espacios de más en los registros que distingamos, pero Excel nos proporciona una función que nos elimina todos estos espacios. La función se llama espacios. Entonces, como pueden ver, acá tenemos un listado, aquí lo pueden ver, tenemos un listado con espacio entre los nombres y apellidos. Observamos en el último registro prácticamente es imperceptible el doble espacio que se encuentra en el nombre y el apellido. Solo imaginen este registro en cientos de registros. Sería muy difícil poder identificar ese nombre que tiene un espacio. Vamos a corregir esto. Nos dirigimos a la celda B2 y colocamos la función espacios. Aquí nos dice que la función espacio quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Unimos la función espacio, seleccionamos la celda A2, que es la que vamos a corregir, cerramos entre paréntesis, enter, y ahí está corregido Camila Fuentes. Vamos a abrir un poco esto. Listo. Entonces, copiaremos esto para que se repita en todas estas celdas. Y aquí podemos ver cómo podemos utilizar la función espacios. Ahora continuamos con la función de hora. Esta función devuelve la hora de un valor de hora. La hora se expresa con número entero, comprendido entre 0, que son las 12 am, y 23, que son las 11 pm. Síntesis: en esta función solo tiene un argumento llamado número de serie. El valor de hora que contiene la hora que desea obtener. Los valores de hora pueden ser escritos como cadenas de texto entre comillas. Utilizaremos estos tres argumentos que tenemos en pantalla. Solo vemos dos, pero primero lo vamos a hallar, que es la fecha y hora de hoy. Le damos igual, función ahora. La función ahora nos dice devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Seleccionamos, cerramos paréntesis y nos da la fecha de hoy. Vamos a abrir aquí. Esta es la fecha de hoy. Y la hora. En el segundo argumento lo ingresamos desde nuestro teclado. Y el tercer argumento también lo ingresamos desde nuestro teclado, de tal forma que se lo interpretara como una fecha. Nos vamos para el primer argumento y extraemos la hora de la fecha que tenemos arriba, igual hora. Nos dice que la función hora devuelve la hora como un número 0, que son las 12 am, a 23, que son las 11 pm. Seleccionamos y nos da el número de serie, que es la síntesis. Seleccionamos arriba B3, que es la fecha y la hora, y nos va a dar automáticamente la hora, que son las 17. En el segundo argumento extraemos la hora de la fecha, hora, seleccionamos D3, cerramos paréntesis, damos enter y nos da 0. En este caso la fecha no especifica ningún tipo de hora. Lo que hace Excel es devolver las 0 horas, es decir, las 12 am. En el tercer argumento no nos da ninguna fecha, solo nos da un número en la celda. Colocamos la función hora. De igual forma, Excel lo lee como una fecha cuando colocamos la función hora. Colocamos la función hora, seleccionamos la celda, cerramos paréntesis, damos enter y nos da 8. Nos da el valor de 8,
nos da el valor de 8 debido a que se utiliza el mismo argumento que tenemos en la segunda fecha y lo combinamos con el formato. Copiamos y lo utilizamos el mismo formato teniendo en cuenta la segunda fecha. Entonces, vamos a hallar la fecha de este número, nos vamos a ir al segundo formato, copiamos el formato y lo pegamos. Y la fecha de ese número es 26/05/1909. Aquí observamos que la fecha estaba con un valor numérico y cabe recordar que estos valores corresponden a números que están comprendidos entre 0 para las 12 a.m. y 23 para las 11 p.m. Esta es la función de hora. Realizaremos un ejercicio de función absoluta. Vamos a aprender a cómo fijar una celda. Aquí tenemos un listado que es un inventario de costos con el cual les voy a ejemplificar cómo es el comportamiento de una celda al fijar una celda determinada. El cuadro está compuesto de la siguiente manera. En la columna A nos encontramos con los equipos informáticos, en la B con los costos unitarios, en la C no tenemos nada aún, que es el margen de utilidad, en la D el precio al público, pero antes vamos a colocar acá el porcentaje de utilidad que deseamos obtener de cada equipo informático, que en este caso sería el 85%. Nos vamos a la celda C2 y haremos una fórmula que contiene una operación de multiplicación. Colocamos igual, seleccionamos la celda B2, la multiplicamos con la celda G2. Le damos Enter y ese es nuestro resultado. Cabe mencionar que en este preciso momento yo no he fijado aún la celda. ¿Por qué? Porque la celda que tiene que fijarse, que tiene que ser una celda con referencia absoluta, tiene que ser la celda G2. Pero lo que les voy a mostrar en este momento es cuál es el comportamiento de una fórmula al no fijar dicha celda. Vamos a copiar la fórmula de la celda C2 al resto de las celdas. Observen que los valores no aparecen. ¿Por qué? Porque está trabajando con una referencia relativa. Todas están igual. Vamos a eliminar el resto de las fórmulas. Vamos a eliminarlas. Y lo que vamos a hacer a continuación es fijar la celda G2. Entonces vamos a editar esta fórmula. Estando seleccionado el curso aquí en la celda C2, no lo vamos a mover y vamos a digitar antes del número 2 el signo peso. Le damos Enter, perdón, el signo peso. Observen lo que es la celda G2. Se ha colocado en signo de dólar, con eso se fija la celda, con eso se está convirtiendo en una referencia absoluta. Le damos Enter y le colocamos la fórmula en las otras celdas y lo comprobamos con cada una. Colocamos esta en todas. Y ese es nuestro resultado fijado
con la celda G2. Pero vamos a editar la fórmula. Usamos el signo peso, borramos las otras fórmulas, borramos estas. Y vamos a fijar, hundimos en la celda C2 y vamos a fijar la celda B2. Antes del número colocamos el signo peso, le damos enter y ahí está fijado. Seleccionamos para que se coloque la misma fórmula en las otras celdas. Lo que hice fue fijar la celda B2 y la G2. Por eso es que da lo mismo en todas. No se desplaza con registros de la columna B. Entonces, eso es lo que sucede cuando fijamos una celda. Dejamos la que hicimos anteriormente, fijando solamente la de C2, la de G2. Sí, borramos esto. Y vamos a solamente fijar la G2. Damos enter y listo. Nos vamos a la siguiente columna, pero antes vamos a desplazar la fórmula a las otras celdas. Listo. Nos vamos a la siguiente fórmula, a la siguiente columna, perdón, donde buscaremos el precio al público. Entonces, colocaremos una fórmula que tenga operación de suma. Colocamos igual la celda B2 sumando la celda C2. Le damos enter y ahí tenemos nuestro resultado. La copiamos para colocar la misma fórmula en las otras celdas. Y aquí tengo el precio al público. Esta columna está trabajando con referencia relativa, porque las fórmulas se desplazan en forma paralela. En este ejercicio trabajamos una celda con referencia absoluta, que es esta. Aquí trabajamos la referencia absoluta. Y en otra la referencia relativa, que fue el precio al público. Este fue nuestro ejercicio. Después de mostrar la función, vamos a ordenar y filtrar todos nuestros datos. Primero, vamos a ordenar los datos. Nos colocamos en alguna de las celdas en la columna B y damos clic en ordenar. Nos da dos opciones, ordenar de menor a mayor u ordenar de mayor a menor, ya que lo que estamos seleccionando es un dato numérico. Lo que va a hacer Excel es ordenar los datos de toda la tabla con el orden que asignemos a esta columna. Entonces ordenamos de menor a mayor, seleccionamos menor a mayor y vemos cómo ha ordenado todos los datos de la columna B, de menor a mayor. También nos ha cambiado los datos de las otras columnas. Si nos colocamos en una celda que contiene texto, aquí en la columna de equipo informático, y seleccionamos ordenar y filtrar, la opción que nos da es ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ya que estamos seleccionando es un valor de texto, entonces ordenamos de la Z a la A. Y vemos cómo nos ha ordenado el resto de columnas.
Ahora veremos los filtros y seleccionamos cualquiera de las celdas de nuestra tabla, hacemos clic en ordenar y filtrar y seleccionamos filtro. Al seleccionar los filtros nos coloca un desplegable en cada uno de los títulos de cada columna. Y en este caso, la primera nos aparece todas las opciones. Aquí. Como pueden ver, aquí nos aparecen todas las opciones filtradas. Y solo filtraremos uno de los datos. Vamos a quitar monitor y micrófono. Aceptar. Y solo nos aparece este. Pero esto lo dejaremos, aquí lo dejaremos con todos los datos filtrados. En este caso. Así filtramos y ordenamos. Buenas, hoy voy a presentarle una de las funciones de las cuales entre ellas se encuentra la función cierror. Esta función pertenece a las funciones lógicas. Se usa para probar si hay algún error en la fórmula del primer argumento. Esta función devuelve el resultado de la fórmula si no se encuentra ningún error, pero si la hay, arrojará como resultado la expresión error. Esta función cumple con los siguientes argumentos. El primero es valor. Es el argumento donde busca un error. Valor si error es el valor que se devuelve si la fórmula se evalúa como error. Si lo observamos en el siguiente ejemplo, vemos que hay dos valores. Valor 1, que es el número 10, valor 2, que es el número 2. Si queremos resolver por medio de la operación de la división, entonces, si queremos operarlo por medio de la división, entonces nos vamos a las funciones lógicas y escogemos la función si error. Escogemos el primer valor, que es 10, lo dividimos con el segundo valor, que es el número 2, y ponemos acá en valor si error la palabra error. Y eso da como resultado el número 5, porque 10 entre 2 da 5. Si lo observamos en el siguiente, vemos que el 30 estaría se estaría dividiendo entre 0. Entonces, ponemos acá, funciones lógicas, buscamos la función si error, escogemos, colocamos el primer valor, que es 30, y lo dividimos entre 0. Como ven, eso da como resultado un número que es imposible. Error, expresión error, y obviamente arrojará como resultado la expresión error. Si pasamos al siguiente, vamos con lógica, cogemos el primer valor, lo dividimos entre el segundo, colocamos acá la palabra error y dará como resultado el número 5, porque 20 entre 4 da 5. Si ponemos acá si lo dividimos entre 40 entre 0, ponemos acá función si error, ponemos el primer valor, lo dividimos entre 0, ponemos acá la expresión error y resultado error, porque no se puede dividir un número dividir entre 0, lo da, eso es imposible. Con la siguiente vemos si error, aceptar, ponemos el primer valor, lo dividimos entre el segundo valor, ponemos acá error y eso da 5, porque 35 entre 7 da 5. Pasamos para el siguiente. La función precio es una de las funciones financieras. Se utiliza para calcular el precio de 100 por valor para un valor que paga intereses de forma periódica. Encontramos en la función precio los siguientes argumentos.
liquidación, que es la fecha de compra del valor. Vencimiento es la fecha en la que se vence el valor. La tasa nominal es la tasa de cupón anual por valor. Y la tasa de rendimiento, que es el beneficio anual por valor. La amortización, que es el valor de reembolso del valor. La frecuencia es el número de pagos de interés por año. La base, que puede ser opcional, y liquidación. Para acá es necesario usar la función fecha. Vamos a poner como año 2010 02 y a 15. Ponemos acá de nuevo, utilizamos la función fecha. Utilizamos como año 2019, vence. Ponemos mes 11, ponemos como día 15. Como nota, siempre hay que utilizar la función fecha para poner la fecha de compra del valor y poner la fecha en que vence el valor. La tasa nominal va a ser de 5.75%, 6.5%. La amortización va a ser 100. La frecuencia va a ser 2 trimestral y base 0. Igual nos vamos para formular funciones financieras. Buscamos son precio. Cogemos en la liquidación la fecha, el vencimiento, la fecha en la que se vence, la tasa nominal, el cupón anual, el rendimiento, la amortización 100, la frecuencia 2, y la base que va a ser 0. Vemos que nos da este valor. Esa es la función precio. Nos vamos para la función indirecto. La función indirecto es una función de búsqueda y de referencia. Nos ayuda a obtener una referencia a una celda o un rango de celda. Además, se utiliza para crear una referencia que no cambiará, aún así se inserten filas o columnas a la hoja de Excel. A esta función se le agregan dos argumentos. La primera es ref, que es obligatorio. Es una referencia a una celda que contiene una referencia de tipo A1, una celda como cadena de texto. Está el otro argumento, que es A1, que es opcional. Es un valor lógico que puede ser verdadero o falso, que especifica el tipo de referencia que contiene la celda ref. Como observamos en el siguiente ejemplo, vamos
hay un texto de valor lógico verdadero que lo vamos a ver, vamos a ver de qué trata, y texto de valor lógico falso, que va a ser un segundo ejemplo, para entender más esta función. Como ven, en B3 está Andrés, B4 está María, B5 está Santiago y B6 está Angélica. Nos dirigimos al C3. Colocamos igual indirecto, función. Colocamos la referencia donde va a estar la referencia. En D3 va a estar. Como es opcional A1, entonces nosotros vamos a coger verdadero. Nos sale error. Pero si nosotros colocamos en D3, B3, esto arrojará al nombre Andrés. Porque Andrés está en B3. Si nosotros colocamos acá indirecto, colocamos donde se va a ver la referencia, que va a ser en D4, escogemos verdadero, de opcional, y nos vamos a D4 y colocamos D4. Arroja el nombre María. De nuevo indirecto y ponemos donde se va a encontrar la referencia, en D5, y ponemos verdadero. Sale error, pero si nosotros colocamos arroja a Santiago, indirecto, colocamos como referencia D6, se va a ver, y ponemos el verdadero valor y ponemos acá B6 con Angélica. ¿Entendido? Ahora nos vamos para texto de valor lógico falso. En texto de valor lógico falso vamos a poner directo, la referencia que va a estar en H3. Vamos a coger falso. Observen que sale error. Pero si nosotros colocamos acá F3, colocamos C6, esto arroja a Andrés. Pero si nosotros colocamos acá indirecto, ponemos como referencia donde se va a ver H4, falso, colocamos acá F3, F4, perdón, F4, C6, que es donde se encuentra María, y sale María. Ponemos acá indirecto, ponemos la referencia H5, falso, falso, ponemos F5, la 5, columna 6, pone Santiago. Si nosotros ponemos acá indirecto, referencia H6, falso, vamos acá falso, sale error, ponemos F6 donde se encuentra Angélica, en F6, y colocamos Angélica. Ahora pasamos para la referencia
relativa. La referencia relativa guardan una relación con la columna y la fila donde se encuentran. Lo que quiere decir es que al momento de nosotros copiar la referencia relativa a otra celda, este le ajustará automáticamente su columna y su fila. Como podemos ver en este ejemplo, vamos a poner aquí vamos a poner C3 por el valor unitario. Eso nos va a dar 3.870.000. Al momento de nosotros arrastrar esto, estaríamos aplicando la referencia relativa. Eso es todo. Al momento de nosotros organizar una tabla de Excel, nosotros nos dirigimos a barra de inicio, modificar, le damos aquí a ordenar y filtrar y le damos aquí a ordenar desde la A a la Z. Básicamente esto nos organizará alfabéticamente y estará esto de una manera más ordenada. En el caso de que sean numéricos, esto nos ordenará de menor a mayor y esto nos ordenará de esta manera. Entonces es como la forma en como nosotros la aplicamos, si por en base de texto, en base de números, alfabéticamente organizarlo. Listo. Nos vamos para la función indirecto. A nosotros colocar de esta manera, nos dirigimos a ordenar y filtrar desde la A a la Z. Básicamente esto nos ordenará de esa forma, desde la A a la Z. Si nos dirigimos también hacia error, que son números, nos dicen ordenar de menor a mayor. Nosotros lo hacemos y esto básicamente nos ordena de menor a mayor, ya que son números. Bueno, en el caso de filtrar, una tabla de texto, le damos acá, le damos filtro, nos sale un icono aquí que le damos clic y nos salen filtros de texto. Nosotros, como son filtros de texto, nos muestran de esta manera. Colocamos así de esta forma y obviamente solo aparece el producto que nosotros queremos que esté. Si nosotros queremos eliminar el filtro, nos dirigimos a la barra de inicio, modificar, ordenar y filtrar y le damos aquí borrar. Si queremos hacer otro filtro de texto, nos dirigimos acá y le damos C, la letra C. Obviamente se quedan las que comienzan con la letra C. Le damos acá y le damos borrar filtro. Ya vimos que podemos sabemos organizar y filtrar. Si queremos hacerlo por medio de números, le damos acá ordenar y filtrar, filtros de números. Antes eran filtros de textos, pero ahora en este caso son filtros de números. Le damos a mayor que, podemos escoger cualquiera y le damos mayor que 30. Obviamente se quedan los que nosotros
decimos que se quedaran 35 y 40 mayores de 30. Podemos aquí, si queremos nosotros borrar el filtro, le damos borrar. Otra manera es que nosotros queremos que solamente esté el 30, 35 y 40. Esto nos muestra que queremos que solamente se muestran algunas de las categorías, y si tú las seleccionas o si tú las quitas, tú podrás se podrá mostrar en la hoja de Excel.